Este libro acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Buenos días, queridos hermanos. Queremos compartir con ustedes 3 enseñanzas del santo del día de hoy. Hoy la iglesia celebra a San Felipe Neri, el santo de la alegría. Nace en Florencia, Italia, en el año 1515. Su padre se llamaba Francisco Neri. Desde pequeño demostraba tal alegría y tan grande bondad que la gente lo llamaba Felipín, el bueno. En su juventud dejó fama de amabilidad y alegría entre todos sus compañeros y amigos. Habiendo quedado huérfano de madre, lo envió a su padre a casa de un tío muy rico, el cual planeaba dejarlo heredero de todos sus bienes. Pero allá Felipe se dio cuenta de que las riquezas le podían impedir el dedicarse a Dios, y un día tuvo lo que él llamó su primera conversión, y consistió en que se alejó de la casa del riquísimo tío y se fue para Roma llevando únicamente la ropa que llevaba puesta. En adelante quería confiar solamente en Dios y no en las riquezas. Al llegar a Roma se hospedó en la casa de un paisano suyo de Florencia, el cual le cedió una piecita debajo de unas escaleras y a cambio se comprometió a ofrecerle una comida al día si le daba clases a sus hijos. La habitación de Felipe no tenía sino la cama y una sencilla mesa. Su alimentación consistía en una sola comida al día: un pan, un vaso de agua y unas aceitunas. El propietario de la casa declaraba que desde que Felipe les daba clases a sus hijos, estos se comportaban como ángeles. Los 2 primeros años, Felipe se ocupó casi únicamente en leer, rezar, hacer penitencia y meditar. Pero otros 3 años estuvo haciendo estudios de filosofía y teología. Pero luego, por inspiración de Dios, se dedicó por completo a enseñar catecismo a las gentes, especialmente a los pobres en Roma, que estaba en un estado de ignorancia religiosa espantosa, y la corrupción de costumbres era impresionante. Por 40 años Felipe será el mejor catequista de Roma y logrará transformar la ciudad. Felipe había recibido de Dios el don de la alegría y la amabilidad. Como era tan simpático en su modo de tratar a la gente, fácilmente se hacía amigo de obreros, de empleados, de vendedores y niños de la calle, y empezaba a hablarles del alma, de Dios y de la salvación. Una de sus preguntas más frecuentes era esta: amigo, ¿y cuándo vamos a empezar a volvernos mejores? Si la persona demostraba buena voluntad, le explicaba los modos más fáciles para llegar a ser más piadosos y para comenzar a portarse como Dios quiere. A aquellas personas que demostraban mayores deseos de progresar en santidad, las llevaba de vez en cuando a atender enfermos en hospitales de caridad, que en ese tiempo eran pobrísimos y muy abandonados y necesitados de todos. Otra de sus prácticas era llevar a las personas que deseaban empezar una vida nueva a visitar en devota procesión los 7 templos principales de Roma y en cada uno dedicarse un buen rato a orar y meditar. Y así, con la caridad para con los pobres y con la oración, lograba transformar a muchísima gente. Desde la mañana hasta el anochecer estaba enseñando catecismo a los niños, visitando y atendiendo enfermos en los hospitales y llevando grupos de gentes a las iglesias a rezar y meditar. Pero al anochecer se retiraba a algún sitio solitario a orar y meditar en lo que Dios había hecho por él. Muchas veces pasó la noche entera rezando. Le encantaba irse a rezar en las puertas de los templos o en las catacumbas o grandes cuevas subterráneas de Roma, donde estaban encerrados los antiguos mártires. Lo que más Felipe pedía al cielo era que le concediese un gran amor hacia Dios. Y la vigilia de la fiesta de Pentecostés, estando aquella noche rezando con gran fe, pidiendo a Dios el poder amarlo con todo su corazón, se creció y se le saltaron 2 costillas. Felipe, entusiasmado y casi muerto de la emoción, exclamaba: «Basta, Señor, basta, que me vas a matar de tanta alegría». Imaginemos que este santo casi muere de la alegría, ¿sí? De la alegría del amor. En adelante nuestro santo experimentaba tan grandes accesos de amor a Dios que todo su cuerpo se estremecía
y en pleno invierno tenía que abrir su camisa y descubrirse el pecho para mitigar un poco el fuego de amor que sentía hacia nuestro Señor. Cuando lo fueron a enterrar, notaron que tenía 2 costillas saltadas y que éstas se habían arqueado para darle puesto a su corazón, que se había ensanchado notablemente. En 1458 fundó con los más fervorosos de sus seguidores una cofradía para socorrer a los pobres y dedicarse a orar y meditar. Con ello fundó un gran hospital llamado de la Santísima Trinidad y los Peregrinos. Y allá durante el año 1757 atendieron a 145.000 peregrinos. Con las gentes que lo seguían fue propagando por toda Roma la costumbre de las 40 horas, que consistía en colocar en el altar principal del templo la Santa Hostia, bien visible, y dedicarse durante 40 horas a adorar a Cristo sacramentado, turnándose las personas devotas en esta adoración. A los 34 años todavía era laico, pero a su confesor le pareció que haría inmenso bien si se ordenaba sacerdote, y como ya había hecho los estudios, aunque él se sentía indigno, fue ordenado sacerdote en el año 1551. Apareció entonces en Felipe otro carisma o regalo generoso de Dios, su gran don de saber confesar muy bien. Ahora pasaba horas tras horas en el confesionario, y sus penitentes de todas las clases sociales cambiaban como por milagro. Leían las conciencias los pecados más ocultos y obtenía impresionantes conversiones. Con grupos de personas que se habían confesado con él, se iba a las iglesias en procesión a orar como penitencia por los pecados y a escuchar predicaciones. Así la conversión era más completa. San Felipe quería irse de misionero a Asia, pero su director espiritual dijo que debía dedicarse a misionar Roma. Entonces se reunió con un grupo de sacerdotes y formó una asociación llamada el Oratorio, porque hacían sonar una campana para llamar a las gentes a que llegaran a orar. El santo les redactó a sus sacerdotes un sencillo reglamento y así nació la comunidad religiosa llamada de Padres Oratorianos o Filipenses. Esta congregación fue aprobada por el Papa en 1575 y ayudada por San Carlos Borromeo. San Felipe tuvo siempre el don de la alegría. Donde quiera que él llegaba se formaba un ambiente de fiesta y buen humor, y a veces para ocultar los dones y cualidades sobrenaturales que había recibido del cielo, se hacía medio el payaso, y así lograba que no lo tuvieran en fama de santo. En su casa de Roma reunía centenares de niños desamparados para educarlos y volverlos buenos cristianos. Los chicos hacían mucho ruido y él decía: haced todo el ruido que queráis, que a mí lo único que me interesa es que no ofendáis a nuestro Señor. Lo importante es que no pecáis. Una vez tuvo un ataque fortísimo de vesícula. El médico vino a hacerle un tratamiento, pero pronto el santo exclamó: por favor, hágase a un lado, que ha venido Nuestra Señora la Virgen María a curarme. Y quedó sano inmediatamente. A varios enfermos los curó al imponerles las manos. A muchos les anunció lo que iba a sucederle en el futuro. En la oración le venían continuos éxtasis y se quedaba sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Muchas personas vieron que su rostro se llenaba de luz y resplandores mientras rezaba o mientras celebraba la Santa Misa. Y a pesar de todo esto se mantuvo siempre humilde y se consideraba el último de todos y el más indigno pecador. Los últimos años los dedicó a dar dirección espiritual. El Espíritu Santo le concedió el don del consejo, y aunque estaba muy débil de salud y no podía salir de su cuarto, por allí pasaban todos los días innumerables personas. Cardenales, obispos, sacerdotes, monjas, obreros, estudiantes, ricos y pobres, jóvenes y viejos, todos querían pedirle un sabio consejo y volvían a sus casas llenos de paz y deseo de ser mejores. Decían que toda Roma pasaba por su habitación. Empezó a sentir tales favores y tan grandes éxtasis en la Santa Misa que después de la consagración se iba después de la elevación y volvía 2 horas después y alcanzaba a llegar para el final de la misa. El que acolitaba era el que se iba, mientras Felipe quedaba en éxtasis.
El 25 de mayo de 1595, su médico lo vio tan extraordinariamente contento que le dijo: «Padre, jamás lo había encontrado tan alegre». Y él respondió: «Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor». A la medianoche le dio un ataque y, levantando la mano para bendecir a sus sacerdotes, expiró dulcemente. Tenía 80 años de edad. El Papa lo declaró santo en 1622 y la gente de Roma lo consideraron como su mejor catequista y director espiritual. San Felipe Neri, concédenos el don de la alegría y ruega por nosotros. Que Dios lo bendiga y la Virgen María lo cubra con su manto. Amén.